Mi nombre es Juan Pablo Martínez y junto con mi esposa soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Mexicali. Aquí quiero hablar a título personal, aunque debo decir que soy parte de la Comisión de Educación Cristiana de mi iglesia. Históricamente, hasta donde yo he podido estudiar, jamás ha sido parte de los distintivos bautistas el pretender tener siempre la razón o el andar queriendo ganar todos los argumentos, pero sí ha sido un distintivo bautista doctrinalmente hablando el considerar a la Biblia la palabra de Dios, la fuente máxima de toda autoridad, la fuente final en todos los asuntos de la vida cristiana. Para nosotros, los bautistas, doctrinalmente hablando, la Biblia es el libro que tiene tres características: la infalibilidad, que no nos puede llevar al error cuando la Biblia es correctamente interpretada; la suficiencia, que la Biblia es lo único que necesitamos, no necesitamos otra revelación más; y la inerrancia, que la Biblia es la palabra de Dios sin error. Estas convicciones bautistas han sido desafiadas muchas veces a lo largo de la historia. El liberalismo teológico ha desafiado esto, el progresismo cristiano lo ha hecho también, el movimiento emergente lo ha hecho también. Todos estos movimientos tienen en común el que dicen que debemos de revisar y replantearnos lo que los cristianos hemos creído a lo largo de nuestra historia. Tenemos que cuestionar lo que entendemos por autoridad bíblica. Se ha dicho que la Biblia tiene contradicciones, que tiene mitos, que tiene errores, que responde a necesidades de un pueblo antiguo que tenía problemas y que creó una literatura para consolarse antes que recibir un mensaje infalible, inerrante y suficiente de parte de Dios. Una de las discusiones actuales dentro de la familia bautista es acerca de la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral, aunque sé que nuestros hermanos dentro de la familia bautista, o muchos de nuestros hermanos de nuestra familia bautista, que creen que las mujeres pueden y deben ser ordenadas al ministerio pastoral, no son feministas. Yo debo decir que el feminismo sí está detrás de mucha de esta corriente que está intentando que las mujeres sean ordenadas al pastorado. Y es que hoy se habla mucho de los derechos de las mujeres. Esto es magnífico porque contra las mujeres dentro y fuera de la iglesia, pero más dramáticamente dentro de la iglesia, pues ha habido violencia, ha habido mucha discriminación. Las teólogas feministas, en este caso, y los teólogos feministas han construido un argumento a favor del pastorado femenino, apelando, por ejemplo, a la igualdad de género, a la igualdad en el trabajo, al acceso al sano desarrollo de la personalidad. El teólogo feminista habla de discriminación, habla hasta de violencia de género, así como de machismo y misoginia. Insisto, seguramente dentro de nuestras iglesias hay machismo, hay misoginia y tenemos que arrepentirnos por ello delante de Dios. Pero la declaración de que el pastorado es únicamente para los varones y no para las mujeres, me parece a mí que no es ni machismo ni misoginia, sino simplemente un principio doctrinal que nosotros obtenemos del estudio de porciones bastante claras en las Sagradas Escrituras. Pero hay que decir algo más sobre el feminismo. Básicamente, el feminismo propone dos cosas desde diferentes grupos. Hay un grupo de feministas que dice que la Biblia es un libro machista que debemos de desechar, y hay otro grupo de feministas que dice que la Biblia, pues sí, contiene machismo, pero tiene que ser releído, ser reinterpretado desde la óptica de los derechos de la mujer. Y este segundo grupo es a menudo el que considera que el pastorado femenino debe practicarse aplicando una hermenéutica feminista. De este modo, en la lucha por el pastorado femenino hay dos frentes, uno de ellos que cuestiona la autoridad de la Biblia y el otro que dice que tenemos que adoptar una nueva hermenéutica, una hermenéutica que no comience desde la búsqueda de qué quiso decirnos el autor de la Biblia cuando inspiró las Escrituras, es decir, una búsqueda histórico-literal gramatical, sino más bien una búsqueda que inicie desde la necesidad inmediata que tiene una persona o un grupo de personas en la iglesia. Esta hermenéutica personal o grupal ha generado tres tipos de teología: la teología feminista, la teología gay o queer y la teología de la liberación. Estas tres teologías nacieron para intentar resolver un problema, una necesidad particular de un grupo de personas. En el caso de la teología feminista, bueno, pues el papel de las mujeres dentro de la iglesia, desde una percepción de opresión hacia las mujeres. En el caso de la teología de la liberación,
pues la opresión contra los pobres de parte de los ricos, de los dueños del capital, y en el caso de la teología queer o gay, pues la opresión de parte de la iglesia o la exclusión de parte de la iglesia hacia las personas LGBT. Ahora, por mucho que estas teologías tengan algo útil que decirnos, digo, si no las queremos descartar por completo, lo cierto es que no le permiten a la iglesia estudiar todo el consejo de Dios. Hay de antemano un lente que se le impone a las escrituras antes que intentar saber lo que Dios quiso transmitir a través de ellas. En ocasiones, por ejemplo, estas teologías se han parado en guerra frontal contra principios bíblicos muy claros, como el matrimonio, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, la recta comprensión de la naturaleza de Dios, del reino de Dios, de la persona de Cristo y del Evangelio, nuestras diferencias como hombres y mujeres y nuestro papel en el orden ministerial. Yo puedo decir al menos que las mujeres en mi iglesia local tienen una enorme libertad y una enorme responsabilidad. Tenemos mujeres sirviendo como maestras de escuela dominical, como diaconisas o servidoras, como predicadoras y evangelistas, como maestras de jóvenes y de niños y como maestras de otras mujeres. Y su trabajo ha sido fundamental para la salud y vitalidad de nuestra congregación. Sin embargo, no tenemos una pastora, tenemos un pastor. Porque cuando la Biblia habla sobre los requisitos para ser pastor, todos los verbos están en masculino y hasta hay una referencia al estatus civil del candidato, algo que nos indica algo acerca del sexo del candidato a pastor. Dice que debe de ser esposo de una sola mujer, 1 Timoteo 3, versículo 2, Tito 1, versículo 6. Los apóstoles, al buscar el reemplazo de Judas, eligieron a un varón. Allí estaban las mujeres, allí estaba María, pero eligieron entre dos varones bajo la dirección organizacional del apóstol Pedro. Eligieron entre José y Matías. Matías sucedió a Judas porque así lo quiso el Espíritu de Dios. Pueden ver esto en Hechos 1, versículos 12 al 26. No fue porque Pedro se le ocurrió que había que realizar una elección discriminatoria contra las mujeres, o porque no hubiera reconocido el potencial de María o de las otras mujeres que estaban orando con ellos. Tampoco por una cuestión cultural, porque si hay alguien que desafió los estándares culturales de su época, pues fue Jesús. Él les dio el ejemplo. Jesús se sentaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas y otros alienados por la sociedad. Si la voluntad de Dios hubiera sido escoger a una mujer, Dios se los hubiera hecho saber, como muchas otras cosas, contra lo que el mundo hubiera querido creer al respecto. A veces se dice que cuando no aceptamos el pastorado de las mujeres, estamos estorbando lo que Dios quiere hacer. Bueno, déjeme decirle que ese es uno de los argumentos de aquellos que quieren, dentro del movimiento LGBT, pues gobernar a las iglesias a través del ministerio pastoral. Dicen que no dejan las iglesias que Dios use a ministros queer, ministros de la comunidad LGBT, porque los discriminan. Más o menos el mismo argumento que se utiliza dentro de la teología feminista cuando se habla de que las mujeres deberían de acceder también al ministerio pastoral. Ahora hay que notar que después de Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los hombres y las mujeres que habían estado orando allí. Todo parece indicar que en la iglesia primitiva esto del pastorado femenino no fue un asunto que les preocupara, no fue de ningún interés para las mujeres ni para los varones. Allí las mujeres servían muchísimo. Al final de la epístola a los romanos, vean ustedes el capítulo 16, el apóstol Pablo cita una enorme cantidad de mujeres a las que agradeció su servicio por el evangelio. Ninguna de ellas es pastora, solo mujeres sirviendo al Señor sin ánimos de querer ser reconocidas por otra cosa. Queridos amigos, yo creo que los bautistas no somos utilitaristas ni pragmáticos, no hacemos lo que mejor nos funciona solo porque sí, no tomamos decisiones basadas en la presión cultural o en la necesidad inmediata, tomamos decisiones basadas en la Biblia y en lo que Dios quiere para su iglesia. Los bautistas no tenemos un papa, no tenemos un presbiterio. Tenemos autonomía como iglesias locales, pero como familia de iglesias sabemos que esa autonomía no significa que no nos importe lo que hagan otras congregaciones que amamos. La autonomía no significa que tenemos una licencia para hacer lo que se nos antoje, cosas que violen las escrituras, porque violar las escrituras estorba la comunión con Dios y con los hermanos. No estoy diciendo que nuestra comunión como iglesias dependa de que solo haya varones como pastores. Ha habido muchos casos en donde todos son puros varones pastores y es un tremendo desastre
por otro tipo de pecados de corrupción, de inmoralidad sexual, etc. Lo que estoy diciendo es que admitir pastoras parece que no fortalece nuestra unidad en nuestra comprensión histórica de la verdad como denominación bautista. Oremos por la unidad de nuestras iglesias, por su pureza, por su buen corazón al trabajar para el Señor. Que Dios bendiga la obra de los varones y de las mujeres cuya meta sea siempre glorificar a Dios con sus vidas. Gracias por escucharme.